A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, contable, laboral. Sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro marco regulatorio vigente en nuestro país. El día de hoy tengo la grata oportunidad de encontrarme con un experto en el ámbito tributario, instructor a nivel local e internacional y es parte del staff de consultores de la compañía SCT Global, Sebastián Jaramillo. Estimado Sebastián, qué gusto tenerte el día de hoy en nuestro programa. Me da sobre todo una grata satisfacción contar contigo por tus explicaciones didácticas. Sobre todo he tenido la oportunidad de escucharte en tus clases en temas de gran importancia. El tema del día de hoy que queremos abordar contigo es toda esa información que los contribuyentes, los sujetos pasivos, tenemos que presentar al Servicio de Rentas Internas y que a veces no sabemos. Nosotros como sujetos pasivos tenemos que proporcionar información, lógicamente con el objetivo de que el Servicio de Rentas Internas pueda hacer su control tributario, esos cruces informáticos tan importantes. Quiero comenzar y que me cuentes de una manera general cuáles son estos sistemas de información que se tiene que entregar, la información gerencial que debemos hacer los contribuyentes para estar en armonía con el cumplimiento de nuestras obligaciones con este organismo de control tan importante que es el Servicio de Rentas Internas. De antemano agradeciéndole la invitación por esto. Es importante ver varios temas tributarios, financieros, y es importante que nosotros conozcamos el cómo se va desenvolviendo esto. Una de las principales partes es lo que es los sistemas de información gerencial. Así como nosotros, como contribuyentes, tenemos sistemas de información, llamémosle un Excel, donde alimentemos de información, llevemos nuestros ingresos, nuestros egresos. Cuando hablamos de compañías, también tenemos sistemas de información, sistemas contables que me ayudan a la toma de decisiones, ¿sí? Entonces es relevante que nosotros alimentemos esto y lo podamos manejar de una adecuada manera. Por otra parte, las autoridades de control también tienen sistemas de información donde procesan la información y donde proceden al control a cada uno de los contribuyentes. ¿Cuál es la parte, llamémosle relevante? Que nosotros debemos presentarlo de una manera consistente. Correcto. ¿A qué nos referimos con esto? Antes de enviar la información debemos cruzarla. Que esté bien cruzado, ejemplo, formularios, anexos, y que esté cruzado con nuestra contabilidad. Tú acabas de decir algo muy importante. Nosotros, dentro del ámbito empresarial, de las personas naturales, tenemos que alimentar nuestra información, sea en un reporte de ingresos y egresos o en la contabilidad, para la toma de decisiones y sobre todo para saber cuál es nuestra posición económica y financiera real. Pero a la vez existe algo muy importante, la autoridad de control, que a pesar que sabemos que tiene información cruzada con terceros, que tiene un sistema de información sumamente avanzado, que tiene un sistema de control que yo diría, y me atrevo a decir que tiene uno de los mejores sistemas de control de Latinoamérica, también quiere conocer de nosotros a través de estos reportes que estamos obligados los contribuyentes mes a mes, año a año, a entregarle a la administración tributaria. Dentro de manera general, ¿cuáles son los principales reportes informáticos, que me digas los nombres, de los sujetos pasivos debemos de entregar a la administración tributaria, el Servicio de Rentas Internas? Claro, nosotros tenemos varios tipos de impuestos, entre ellos lo que es el impuesto a la renta, lo que es el impuesto al valor agregado. Entonces cada impuesto tiene un reporte específico. Por ejemplo, el ISD tiene su respectivo formulario, herencias tiene su respectivo formulario. Perfecto. El IVA, cada uno tiene su respectivo Eso formulario. En el tema de lo que son formularios de presentación de impuestos. Correcto. ¿Okay? Con respecto a anexos, igual tenemos un anexo para cada fin específico. Perfecto. ¿Sí? Entonces, los contribuyentes, para que la autoridad de control
sepa cuál es nuestro desenvolvimiento económico, nuestro desenvolvimiento financiero, el impuesto que tengo que determinar, lo vamos a presentar en formularios y también información adicional que son los famosos anexos. Uno de los anexos que es muy importante que los contribuyentes lo tenemos que realizar es el famoso anexo de gastos personales. Cuéntanos de manera general quiénes estamos obligados, qué tipo de información se tiene que presentar, cuándo se tiene que presentar, cuáles son los principales gastos personales que la administración tributaria nos acepta, lógicamente en base a esta ley de régimen tributario interno que de por sí es derecho público. Sebastián, hablemos del anexo de gastos personales. Perfecto. Partiendo del anexo de gastos personales hay algo importante que debemos conocerlo, ¿no es cierto? El gasto es un desembolso de dinero, sea a cambio de un bien o la prestación de un servicio, y al ser un gasto personal, ¿cuál es el beneficio que quiere darnos la autoridad tributaria? Básicamente lo que quiere darnos es un incentivo tributario, llamémosle esencial o un gasto básico para cada uno de los contribuyentes. Es ahí donde debemos partir de llamémosle una cultura tributaria que debemos tener. Qué bueno. ¿Por qué razón? Porque cada contribuyente debe pagar el impuesto que es, ni más ni menos, ¿sí? Y debemos tomarnos los gastos que son. ¿Cuál es uno de los errores más frecuentes que cometen las personas? Tomarse cosas que son y que no son gastos personales. Entonces es importante tomar la delimitación, son gastos básicos. ¿Para qué me van a servir estos gastos? Básicamente para deducir mi impuesto a la renta. Bajar la base imponible. Cuando tú hablas de esta parte, creo que es importante, ¿no? A veces la falta de conocimiento, la falta de cultura tributaria, pensamos, por ejemplo, en el aspecto personal. Vamos a poner un caso. Juan Pérez es un empleado en relación de dependencia que tiene un salario normal, no es un salario neto, su base imponible se encuentra definida por sus ingresos grabados, menos el aporte al IES personal que él paga y menos los gastos personales. Correcto. Y ahí comienzan a ver las preguntas, ¿este gasto puedo? ¿Puedo tomarme este otro gasto? ¿Puedo hacer que esta persona me pase, me endose gastos? Y a veces lo que tú dices es real, quiero tomarme más allá de lo que dice la normativa tributaria en el capítulo de deducciones generales de gastos personales, en ese famoso artículo 10, numeral 16 de la ley y 34 del reglamento. Sebas, en tu experiencia, estos gastos personales se encuentran limitados por ley y tienen sus límites respectivos. Correcto. ¿Cuáles son estos gastos personales? Para la gente que a lo mejor por primera vez está involucrándose en un tema de relación de dependencia o recién comienza una actividad independiente y que no sabe y ha escuchado de los gastos personales, pero ¿cuáles son? De hecho, tenemos 5 tipos de gastos personales, ¿sí? Con sus respectivos límites. Al mencionar los 5, tenemos gastos de vivienda, por ejemplo, mantenimiento, remodelación, reestructuración, servicios básicos, arrendamientos. Tenemos predios, alícuotas, son gastos básicos, pero ¿cuál es la característica de ellos? Que nosotros lo destinemos exclusivamente para la vivienda. En la que estás viviendo. Correcto, y que sea un solo inmueble. Ah, perfecto, mira, ¿sí? Qué interesante. Es decir, que los gastos, por ejemplo, en el gasto personal de vivienda, los gastos relacionados a la vivienda que yo me encuentro habitando y que sea solo una. Correcto. Puedo tener a lo mejor 2 o 3 propiedades, correcto, pero la norma te delimita. Qué maravilla. Tema de salud. Tema de salud, nosotros podemos tomarnos, como por ejemplo servicios hospitalarios, deducibles de seguros médicos, podemos tomarnos lo que son medicinas, prótesis, lentes. Sí es importante hacer mucha relevancia, por ejemplo, en el tema de los lentes, ¿sí? Porque la normativa me habla de lentes, pero muchas veces la gente sobreentiende que son los lentes con los marcos. ¿Qué es lo que me ha pasado básicamente en la experiencia? ¿Sí? Llegó una persona y me manifiesta que los lentes de él costaron más de $3,000. Y básicamente nosotros no tenemos casi límite en el gasto de salud, puede tomarse la totalidad. Claro, como general. Yo digo, es el gasto que te acomoda toda tu deducibilidad. Correcto, por eso es importante hacer el gasto básico o esencial que nosotros llamamos. ¿Por qué razón es eso básicamente? Porque los lentes tienen un costo y el marco, dependiendo del cual usted escoja, tiene otro costo. En el caso del ejemplo que le puse, me dijeron, mira, son marcos de marca que cuestan más de $2,500. Entonces eso no es un criterio conservador, ¿sí? Debemos tomarnos el gasto que es el gasto esencial. ¿El límite total de los gastos personales es el 50%? Tenemos 2.
¿no es cierto? ¿Cómo se hace el análisis? 1, el 50% de los ingresos grabados. Ya. Y 2, sin que exceda 1.3 veces la fracción básica desgravada. Fracción básica desgravada para nuestros televidentes es el valor sobre el cual no pagamos impuesto. Correcto. Perfecto. Sí, que para el año 2019 estamos en 11.310. Perfecto. Entonces, si tú me dices 1.3 veces, 11.310 por el 1.3 veces sería 14.703. Ese es mi límite total. Correcto. Y a ese límite total lo voy a dividir en los 5 rubros principales. Correcto. Que establece la ley, que sería, hemos hablado ya de vivienda, salud. ¿Qué más tenemos? Previo a continuar de salud, es importante mencionar algo. Nosotros tenemos el boletín 32 del año 2015, donde nos permite la entidad tributaria a deducirnos implementos deportivos. ¿Qué es esto? Básicamente un implemento deportivo. Por ejemplo, algo que sirva para hacer deporte, una pelota de fútbol. Yo puedo tomarme eso como gasto de salud y la normativa, el boletín me lo permite. O la compra de un gimnasio, o me inscribo en la carrera, por ejemplo, del Colegio de Contadores o en la última. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Porque de paso estás haciendo ya publicidad, algo que a mí me interesa, que la gente participe en estos eventos deportivos que es importante, y sobre todo la carrera del Colegio de Contadores. Mira, qué interesante estas cosas que estamos hablando, y que a veces las personas no nos damos cuenta de que no solamente lo que está en el artículo 10, 16 y 34 respectivamente del reglamento, sino también en las diferentes circulares que la autoridad de control ha ido aclarando sobre los diferentes conceptos. En el tema de educación. Perfecto. Dime dos ejemplos concretos sobre los gastos personales en educación. Por ejemplo, útiles escolares. Que ahora ya estamos comenzando, que es importante que también sepan que estamos comenzando para las personas que estamos en el régimen sierra, en el mes de septiembre, finales de agosto, entramos ya a clases. Correcto, cuidado infantil, matrículas, pensiones, derechos de grado, hasta equipos de computación se acepta dentro de la que es educación. En el tema de educación, también hay algo importante que sí me gustaría que les menciones a nuestros televidentes, que el tema de los gastos personales están relacionados con el contribuyente, la cónyuge, la conviviente, los hijos dependientes o hijos discapacitados dependientes, pero en el tema de educación superior, incluso yo puedo deducirme el tema de quienes no necesariamente sean los que ya mencioné, sino quienes... y yo esté dependiendo o me estén, mejor dicho, ellos dependan de mí en el tema de educación superior, que es el único gasto que tiene esta particularidad, ¿no? Correcto. De hecho, cuando nosotros hablamos de gastos personales, hay la circular 3 del año 2015 que me habla de la unión familiar. ¿Qué es esto? Que los gastos personales, si bien es cierto, son para el contribuyente, pero también pueden extenderse al cónyuge que sea dependiente y a los hijos menores de 18 años dependientes o discapacitados de cualquier edad que sean dependientes. Pero ¿qué es lo que nos dice esta circular? Y eso es lo interesante. Esta circular me hace una unión familiar, es decir, papá, mamá e hijos, ¿sí? Me menciona que cualquier gasto que esté dentro de la unión familiar, independientemente que tenga una persona o la otra ingresos grabados, ¿sí? Cualquier gasto que esté a nombre de la unión familiar puede ser tomado, pero por una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya se toma papá, mamá ya no puede tomárselo. O viceversa, si se toma mamá, papá ya no puede tomarse, ¿sí? ¿Cómo la autoridad de control verifica esto? Como ahora los sistemas de información gerenciales en línea, todo esto ya está en el portal web del SRI. Es decir, si yo como papá ya accedí a tomarme el gasto personal, a mamá le va a salir un error, que ya no puedo porque en mi caso yo me lo he tomado. Correcto, por el tema de unión familiar. También es algo también importante mencionarles que en una de las últimas reformas legales también se incluye a los padres dependientes. Correcto. Que sumadas sus pensiones jubilares no superen un salario básico unificado, que eso también es importante que sepan que se agregó a nuevos dependientes para la deducción de mis gastos personales. Correcto. ¿Esto es correcto, ¿Sí? Sebastián? Sí. Eso es correcto. Qué bueno, qué interesante esto de los gastos personales. ¿En qué fecha tenemos, por ejemplo, los empleados de la relación de dependencia presentar nuestro anexo de gastos personales? Cuéntanos un poquito cómo se realiza esto. Tú hablaste algo en línea, entonces cuéntanos un poco esto. En sí lo debemos presentar nosotros hasta el mes de febrero. ¿De acuerdo? De cada año. ¿Cómo se lo hace? Se lo hace mediante el portal web del Servicio de Rentas Internas y este anexo es en línea. ¿Qué quiere decir? Hay 5 componentes básicos donde nosotros ingresamos llamémosle la información del gasto personal. El primero de ellos es ingresar la información del contribuyente. ¿Qué es lo relevante de esto?
que básicamente la autoridad tributaria cruza la información que yo estoy ingresando con el registro civil. Es decir, si ingreso el RUC o la cédula de mi esposa, ellos ya verifican con el registro civil. Y al mismo momento, igual de mis hijos, ya lo van verificando. Incluso para mirar que todo lo que estamos colocando es un tema real. Que sea un tema real. El segundo punto es básicamente las facturas electrónicas. Cuando yo tengo las facturas electrónicas, todas las facturas que yo haya recibido están ya en el portal del SRI. Entonces, ¿cuál es mi deber como contribuyente? Ir analizando uno por uno las facturas, ir clasificando a qué corresponden. Mencionamos ya los gastos, por ejemplo, de educación, de vivienda, de salud. Nos falta alimentación, vestimenta. Cualquiera de ellos yo puedo tomarme y tengo que ir segregándolo. Y ahora también hay arte en cultura en relación a educación. Correcto. Inclusive ya aumentaron dentro de lo que es educación, arte y cultura. Por ejemplo, si yo me voy a un evento de teatro, si yo me voy, por ejemplo, a un espectáculo público, un partido de fútbol, me voy al cine, se considera como un arte y cultura, yo puedo tomarme esto como gasto. Qué interesante. personal. Y a veces la falta de conocimiento, de estar actualizados, pierdes esta oportunidad de deducirte estos gastos personales, que como tú ya lo dijiste de una manera muy clara, es lograr una disminución de la base imponible y lograr obviamente que te baje la tarifa de impuesto a la renta. Por ejemplo, en el caso de las personas naturales, nosotros tenemos una tarifa progresiva que va del 0 al 35% de acuerdo al artículo 36. Muy interesante lo que estamos conversando. Cuéntame algo, este anexo de gastos personales, yo tengo que guardar los comprobantes de venta, no es decir, solamente los voy a llenar en línea, el SRI, a pesar de que el SRI va a cruzar con los diferentes proveedores. ¿Cuántos años debo guardar estos comprobantes de venta? Que es una de las preguntas que siempre nos hacen nuestras personas naturales, nuestros televidentes. Correcto, los comprobantes deben guardarse durante 6 años. Y al hablar de electrónicos, inclusive nosotros debemos guardar ese XML o ese formato RIDE que nos dan, que es un PDF, debemos guardarlos independientemente que la autoridad de control ya cuente con estos comprobantes. Es decir, comprobantes electrónicos y físicos debo guardarlos. Correcto. Este famoso XLM, ¿no es cierto? Perfecto. Y guardar los comprobantes electrónicos. Ahora es muy fácil porque cuando, mira, qué chévere es cuando uno se mete a la página web del SRI, ya tienes muchos de los gastos personales acumulados en tu nube, en tu plataforma virtual. Y es muy fácil hoy preparar las declaraciones de impuesto a la renta en línea. Correcto. Y está toda la información ya cruzada. La recomendación que se les da a los contribuyentes es que vayan haciendo este anexo con tiempo. ¿Por qué razón? Porque al ser comprobantes electrónicos, hay una gran cantidad de comprobantes. De ejemplo, yo voy al Supermax y tengo un montón de comprobantes, a Fibeco un montón, y guardar esto para fin de año y recién empezar a clasificarlo es bastante trabajo. Entonces podemos hacerlo de manera mensual e irlo guardando parcialmente para el fin del año. Usted ya tiene su información. Y de cierta manera incluso te ayuda a reliquidar correctamente tus impuestos. Correcto. Porque como tú dijiste algo muy, pero muy fundamental, el objetivo es pagar lo que corresponde, ni más ni menos, porque si pagas más, seguramente puedes tener un pago indebido, un pago en exceso, y si pagas menos, vas a tener un problema con la autoridad de control. Esto es importante mirar. Hemos hablado de los gastos personales, es un tema muy importante, hay una base jurídica muy clara que es el artículo 10.16 de la ley, el artículo 34 del reglamento y todas las circulares que han venido generando las aclaraciones sobre cada uno de los conceptos, cosas importantes nuevas que la gente tiene que mirar, bueno, que están vigentes quizás de hace 2 años, el tema de padres dependientes, de enfermedades catastróficas también, o enfermedades huérfanas que te puedes deducir 2 fracciones básicas, desgravadas de impuesto a la renta por todo el tema de tus gastos, que también es importante que la gente sepa, el tema de arte y cultura, también el tema de que salió recién una última circular donde te aclaran cuáles son los servicios en gastos personales en arte y cultura que van a estar sujetos a esta normativa, que es también importante. Hablemos de otro anexo que también debemos realizar, que es el famoso REDEP. Este es un anexo que lo realizan las sociedades por sus empleados en relación de dependencia. Hablemos de manera general. ¿Quiénes están obligados a declarar este REDEP? Perfecto. El REDEP, antes de ir a quiénes deben declararlo, es importante hacer una clasificación. Cuando hablamos del impuesto a la renta, el impuesto a la renta tributan tanto personas naturales como personas jurídicas. Personas jurídicas lo tributan a través de su formulario 101, que ahora se conoce como el impuesto a la renta formulario sociedades, y las personas naturales se dividen en 2.
Uno, las que tienen libre ejercicio profesional, es decir, tienen un RUC y ejercen una profesión, ¿sí? Ellos lo declaran mediante el formulario de personas naturales impuesto a la renta. Y la otra sección es los que están bajo relación de dependencia. Y ahí es cuando viene el RDEP. ¿Cuál es el objetivo del RDEP? Calcular el impuesto a la renta de todo este segmento, es decir, de todas las personas que trabajan bajo relación de dependencia. Perfecto. Ahora, yendo a este objetivo, ¿quiénes están obligados? Todas las personas naturales, todas las sociedades y cualquiera que fuera agente de retención que tenga empleados bajo relación de dependencia. Entendiéndose que empleado en relación de dependencia es aquel que tiene un contrato universal de trabajo y sus relaciones entre patrono y empleado se rigen por el Código del Trabajo. El Código de Trabajo, correcto. Entonces, esos son los que están obligados a declarar. Ahora, ¿en qué consiste? ¿Qué va a hacer el patrono? El patrono tiene los ingresos del empleado, la aportación personal del empleado y que le solicita a cada empleado su proyección de gastos personales. ¿Qué quiere decir? Que el 1 de enero de cada año el empleado le entrega al patrono esa proyección para que el patrono haga el cálculo y verifique si tal empleado pasa la base imponible para pagar el impuesto a la renta. Si es así, ¿qué tiene la obligación el empleador? Básicamente de retener ese impuesto de manera mensual a lo largo del tiempo. Y esta retención lo reporta en su formulario 103. Normalmente como una operación sujeta a retención en la fuente. Correcto, de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa básicamente? Por eso hablábamos mucho al inicio de los sistemas de información gerencial, porque yo como compañía tengo la obligación de retener el impuesto, de declararlo, pero a su vez al final del año yo tengo la obligación de hacer un formulario 107 y estas bases del 103, del 107 tienen que estar cruzadas. Entonces son cruces de información que me hace la autoridad de control y que nosotros como contribuyentes debemos de estar al tanto. ¿Cuál es la recomendación? Para las empresas, cruzar la información y para los empleados, emitir la proyección de gastos personales real. ¿Sí? ¿Por qué razón? Hay muchas veces que la persona, el empleado, tiende a aumentar más de lo que tiende a gastar. Y ese es un error muy común en la sociedad. Por eso hablábamos de una cultura tributaria. Y es algo que realmente se mira, ¿no? El tratar de que tu flujo de caja mensual sea más grande, correcto, pero cuando ya te toca liquidar el impuesto, no tengo correcto, los comprobantes. Correcto. Igual vas a tener que reliquidar el impuesto real, el que te corresponde. Correcto, justo a eso íbamos. Porque si yo hago eso, básicamente no voy a tener una retención, pero sí va a tener que reliquidar el impuesto. Recordemos que en el artículo 42 de la ley 82 del reglamento me dice que yo, así esté en base a relación de dependencia y yo tengo valores a reliquidar, tengo que presentar mi formulario de impuesto a la renta a personas naturales. Es decir, va a ser doble trabajo para la persona. ¿Por qué? Porque tiene por una parte el 107 y como tengo valores a reliquidar me toca hacer un nuevo formulario. ¿Sí? Entonces, sí es importante colocar los gastos que son, como decíamos. Es una buena recomendación. Es una muy buena recomendación. Otros tipos de anexos, porque ya el tiempo, mira que cuando las entrevistas son muy productivas y de temas que son sencillos pero a la vez son muy interesantes, tenemos el famoso anexo transaccional que sigue vigente. Correcto. Tenemos también el anexo de la declaración patrimonial. Estoy poniendo los principales que nuestros televidentes conocen y mencióneme a lo mejor otro anexo de los que no hemos mencionado ahorita en este momento. Claro, el de aportes de socios y accionistas, que básicamente lo que se busca es llegar al dueño de la compañía. Sí, al beneficiario efectivo. Al beneficiario efectivo. Es sumamente importante porque inclusive si yo no lo presento este anexo hasta el mes de febrero, yo pago una tarifa de impuesto a la renta aumentado 3 puntos porcentuales. Correcto, esto es importante. Yo pienso que es uno de los anexos fundamentales, sobre todo porque es importante que la autoridad de control conozca quiénes son tus accionistas hasta la última persona natural en tu cadena accionaria. Correcto. La falta de esto, incluso esto está claramente, incluso también por el tema de dividendos, y de tarifa en artículo 9 de la ley y artículo 37 en tarifas, que el no informar hace que un dividendo exento pueda volverse grabado y una tarifa de impuesto a la renta, lo que tú acabas de decir. Correcto. Sebastián, qué interesante el día de hoy haber compartido contigo un tema tan importante que es la entrega de información informática al SRI. Quisiera que te despidas de nuestros televidentes con un mensaje. Sí, quisiera desearles los mejores éxitos. Siempre nosotros procuremos hacer las cosas bien, porque si hacemos las cosas bien, todo va a salir bien. Así es. Como sabemos mencionar en mi familia, si uno está con Dios,
está en todo línea, bien. y es así. Yo creo lo mismo y estoy convencida. Para mí, como siempre, es un gusto el día de hoy haber compartido con personas de tan, yo digo, experiencia, conocimiento y respeto en el medio, y como siempre, esperarles en una nueva edición de su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.